Si tu PC tiene crasheos, pantallas azules o stuttering, probablemente ya viste ese consejo últimamente. En realidad, no. Desactiva XMP o Expo y tu PC será estable al 100%. Hoy te voy a demostrar por qué eso es un mito y cómo puedes tener velocidad más estabilidad sin sacrificar rendimiento. Vamos con eso. Pero primero, ¿qué es realmente XMP Expo sin rollo? XMP o Expo no es magia, es overclocking automático. GDEC o JEDEC es el perfil automático universal que garantiza arranque y compatibilidad y no solo una velocidad baja, por ejemplo 4800 megatransfers por segundo. JEDEC no es la velocidad base garantizada por Intel o AMD. Las velocidades base garantizadas por Intel y AMD se refieren a la velocidad estándar del procesador en cuestión, mientras que la memoria RAM tiene sus perfiles. ¿Por qué tu nuevo kit marca 6000 megatransfers por segundo, pero en Windows le ves 4800? Esto es porque está en JEDEC y no en XMP o Expo. XMP o Expo equivale a que podrá ser más rápido, por ejemplo 6000 megatransfers por segundo, pero exige más al sistema. Estos son los perfiles XMP para Intel y Expo para AMD que permiten un rendimiento de overclocking determinado. Claro, siempre y cuando se lleguen a cumplir los ciertos requerimientos en el CPU y la placa base. Por eso, cuando activas XMP o Expo, le estás diciendo a tu PC: hey, quiero el rendimiento que ya está certificado en la memoria. Pero ese perfil asume que tu CPU, tu BIOS y tu placa base soportan esa velocidad. Ahora el problema real, lo que llamaremos los 6 villanos ocultos. Tu RAM no es el problema, lo que falla es todo lo que sostiene la RAM. Villano 1. Lotería del silicio. El IMC está dentro del CPU y cada chip es diferente y parte de la famosa lotería del silicio. Algunos CPUs tienen IMC más robusto, por ejemplo, poder llegar a 6000 megatransfers por segundo sin problema. Otros no, ya que podrían necesitar ajustes o simplemente no poder mantener esas velocidades estables. El IMC es el controlador de memoria dentro del CPU. Si el IMC es débil, incluso el Expo XMP puede fallar. Por lo tanto, si al intentar activar XMP Expo en un kit de RAM de 5600 megatransfers por segundo o mayor falla incluso a 5600 megatransfers por segundo, entonces este podría ser un indicador de un IMC débil. Villano 2. BIOS desactualizada o QVL incompleto. BIOS iniciales de cualquier placa base siempre suelen tener limitada compatibilidad y problemas. En muchas ocasiones, una recomendación general es al menos intentar comprar alguno de los modelos de memoria RAM en la lista QVL de la placa base determinada para reducir la probabilidad de tener problemas. La QVL es la lista oficial de memorias probadas para tu motherboard al momento de su fabricación y antes de salir al mercado, pero no es garantía 100%. Por lo tanto, QVL no significa garantizado, significa probado una vez en condiciones desconocidas. Checa si tu kit está en QVL de tu motherboard, pero siempre actualiza el BIOS UEFI. Aquí te dejo el enlace al playlist de actualización de BIOS de todas las placas base en el mercado. Villano número 3. Voltajes auto agresivos para VSOC, BDDQ, BDDIO. En placas base AMD AM5, el valor de VSOC casi siempre está en auto y significa que la placa decide, y lamentablemente a veces decide mal. Un VSOC alto aumenta la posibilidad de degradar el CPU, ya que suele empujar los voltajes a valores altos. A continuación les muestro una comparativa visual rápida. VSOC recomendado AM5 es entre 1.5 voltios a 1.20 voltios. Nunca dejes VSOC en auto si usas Expo o XMP. Auto puede estar demasiado alto, causando inestabilidad o degradación. Y si estás en AM4, puedes dejar VSOC casi siempre en auto o
en un valor menor a 1.10 voltios, ideal entre 1 y 1.05. Para Intel no hay VSOC y el equivalente es VCCSA y normalmente no necesitas tocarlo. Pero si necesitaras tocarlo entonces para memorias DDR4 debería ser un equivalente a VCCSA de menos 0.25 voltios, no más de eso. Además, Intel también utiliza BDDQ, BDD2. BDDQ, que es de entrada y salida del bus de comunicación en DDR5, ese siempre está en alto y está bien en la mayoría de los casos. BDD2, BDD, BDIMM para DDR5, entre 1.25 y 1.40 es lo esperado tener cuando habilitas XMP. Notas, el formato de los valores en el BIOS UEFI puede estar en diferente escala, como microvoltios. Por lo tanto, pon mucha atención antes de modificar los valores. Aquí es donde mucha gente se pierde y cree que necesita hacer overclock manual. No, el objetivo no es hacer overclock manual, es que el perfil XMP o Expo que ya pagaste funcione estable. Si quieres ver más detalles técnicos como tablas completas, configuraciones y guías extendidas, visita el blog oficial tecnativo.com. Además de noticias y mi opinión en varios temas, ahí encuentras todo el contenido extra que no cabe en los videos. Villano número 4. Instalación incorrecta, slots 2 y 4. Es el error más común. Obliga al IMC a trabajar mal y Dual Channel no está activado, lo cual te puede traer stutter y bajas en FPS. Siempre hay que revisar el manual de tu placa base, especialmente si tienes para instalar más de 2 módulos de memoria RAM, ya que si tus módulos están en los slots incorrectos, el sistema no utilizará Dual Channel. Por lo general, se refiere a los slots 2 y 4 o A2 y B2. Villano número 5. 4 módulos RAM. 4 sticks o módulos DIMM casi siempre equivale a menos velocidad garantizada. Esto por la compatibilidad de la arquitectura del CPU y la placa madre en cuestión. Y cuando vayas a utilizar un kit de 2 o 4 módulos, siempre se compra el kit completo y no los módulos DIMM por separado. Esto para reducir la posibilidad de que no alcances a llegar a activar las velocidades que buscas. Y villano número 6. Incompatibilidad del chipset. Si tu placa base es, por ejemplo, de chipset H6600 o 610 de Intel o equivalente, activar XMP podría estar bloqueado desde fábrica y esto no es culpa de tu RAM, sino del chipset. Ahora bien, ¿cuándo sí desactivar XMP o Expo? Bueno, XMP Expo no se desactiva como solución permanente, sino como prueba de diagnóstico. Yo les recomiendo que si desactivas XMP Expo y tu PC deja de fallar, entonces la RAM está bien. El sistema no está preparado. Esta acción solo contribuye a identificar el posible origen del problema. Para continuar con el proceso de diagnóstico, aquí les dejo unos pasos. 1. Verifica que los módulos de memoria RAM están correctamente instalados. De paso, aprovecha a revisar si estas RAM son parte de la lista QVL de tu placa base. 2. Actualiza el BIOS UEFI. 3. Revisar si el chipset de tu placa base realmente permite OC, overclocking de memoria o no. 4. Si XMP Expo falla, intenta al menos reducir los megatransfers, por ejemplo, de 6000 a 5800 megatransfers. 5. Ajusta VSOC para CPUs AM5 o para otros CPUs. Verifica que no tengan un valor incorrecto configurado. Varían según CPU plataforma. 6. Validación con el uso que le piensas dar o incluso con algún software como Carhu, RAM Test o CCT MemTest o TestMem 5. Realizar 3 ciclos o equivalente o dejar corriendo la prueba por la noche o por 24 horas al menos. Advertencia: asegúrate que los módulos de memoria RAM cuenten con excelente ventilación para que logren disipar el calor que se generará durante las pruebas. Y en conclusión, la solución no es rendirte y volver a JEDEC o JEDEC, es corregir los villanos ocultos que están saboteando tu perfil XMP Expo. No pagaste por RAM rápida para correrla lenta, pero tampoco
gastes en RAM que no podrás aprovechar. Aunque este video no contempla productividad, sí existirán ciertos entornos o escenarios empresariales o de trabajo profesional que requerirán XMP o Expo deshabilitado. Si este es tu caso, investiga muy bien y no malgastes tu presupuesto en memorias con OCE. Si veo mucho interés, hago un video ajustando voltajes paso a paso para esa marca de placa base. Y si quieres otro video desmintiendo mitos del hardware, suscríbete que se viene un buen material. Comenta OCE listo y cuéntame tu velocidad y tu placa base.